Miren, para empezar, esto es uno de los lugares que más me encanta, porque como pueden ver y lo que pueden oír, no hay personas a esta hora dando vueltas, así que es un lugar solitario, pero a la vez como que te contribuye a esa soledad que tú quieres tener. O sea, todas las personas queremos soledad, todas las personas queremos distraernos, salir de la rutina un rato. Inclusive de esta manera, que es una manera tan mundana, podríamos decirle, de salir, que es básicamente salir al cerro, al bosque actualmente. Acá hay un estanque de bal, jugar sus cigarritos. Y la verdad, como les decía, esto es uno de los lugares agradables. Tanto como de repente cuando me da con ganas de escribir, siempre vengo a lugares o salgo a caminar solo para ver si se me da alguna idea. Por ejemplo, la última vez yo escribí una pequeña historia que se llama Simalok. No, les cuento sobre Simalok. Y no mucha gente conoce una, un montón de deidades que son desconocidas para las personas. Y no es porque no se las quiera ocultar, digamos, conspiraciones y toda esa índole, sino que es una deidad en la cual tiene, está relacionada con los tiempos, pasado, presente, futuros. Simalok es algunos le dicen el, el buscador de viajeros solitarios, otros el cazador de viajeros, pero, pero siempre va a la interpretación de cada uno. Ahora les voy a contar una historia que pasó con Simalok. Hace no mucho, la, un viajero solitario iba caminando por, por una carretera abandonada, sin rumbo porque solamente son de estas personas que les gusta caminar o mochilear, como le dicen algunos, viajar a ciertos lugares sin un destino predeterminado. Sucede que cercana a esta hora, bueno, que ahora está nublado, eh, ve que cuando está en la carretera ya empieza a asomar, empieza a, a, a ver, empieza a ocultarse el sol, la puesta de sol. Entonces, esta persona, como igual estaba despejado y estaba entre las montañas, quiso darse el lujo de presenciar ese fenómeno natural tan hermoso que a algunos de nosotros nos encanta. A lo mejor usted, señor o señora. Bueno, sucede que este personaje se sienta en una roca y para disfrutarlo hace lo mismo que yo. Prende un cigarro y y se, se acomoda de esta manera sobre una roca. Una roca cualquiera, una roca grande. Y empieza a suceder este fenómeno natural, tan bello como algunos de nosotros lo presenciamos. Sucede que en el momento cuando ya empieza a culminar y ya se está agotando su cigarrillo, me encanta, la luna empieza a asomarse, como siempre, es la luna llena, por lo cual igual se preveía que en la noche va a haber mucha luz, entre lo que se puede. Y está despejado, así que las estrellas se van a ver y como era un lugar sin luz artificial, se pueden ver todas las constelaciones. Y una de las constelaciones que más le importa a este viajero, me incluyo yo, que yo tengo tendencia a ser un gran explorador, a ubicar de inmediato la Cruz del Sur para ubicarse al norte. Sucede que este personaje decide prender otro cigarrillo, tal como lo voy a hacer yo próximamente. Al hacer esto, siente que algo se acerca, un, algo pequeño, un insecto. Y, y él es curioso, muy curioso. Entonces, este personaje se inclina hacia ver
esa especie en cuestión. Y sucede lo que ve es una especie de insecto arácnido, pero muy particular. Tenía 8 patas, pero a la vez tenía 2 pinzas, como los alacranes, pequeñas, sin cola. Pero nota que su exoesqueleto, su coraza, es un verde azulado, brillante, muy hermoso el insecto. Este personaje queda curioso, así como, ¿qué es esto? No lo había visto nunca antes, porque, como les digo, es un viajero que le gusta caminar, entonces ha visto muchos insectos, muchos animales que siempre lo acompañan en sus viajes. Sucede que este pequeño insecto tan hermoso se solamente se limita a mirarlo. Tenía 4 ojos. Perdón. Sí, tenía 4 ojos. Pero no, eso no tiene importancia en la historia. Sucede que sus pinzas estaban no como los alacranes que lo tienen de lado, sino que estaba así, pero con un gesto de como que quiere dar algo, como que quiere invitar algo. Entonces este personaje curioso alza su mano hacia el insecto, a tocarlo, porque parecía inofensivo, porque solamente se limitaba a mirarlo. Pero cuando uno sabe cuando un animal, insecto, lo que sea, cuando tiene una intención de agresividad, se puede percibir, pero este no percibía ni susto, nada, estaba quieto, inmóvil, tal como un estanque de agua como el que tengo atrás mío. Sucede que alza la pinza de esta manera, y nuestro viajero de la misma manera alza su mano con su dedo índice, piensa a tocar la pinza. Lo extraño que sucede es lo siguiente, es que al poder tocar la pinza, de manera rápida, pero muy sutil y muy delicadamente, aprieta la punta del dedo. Y el personaje en cuestión, así como, uno tiende a reaccionar así, como me va a morder, o sea, cometí alguna equivocación. Pero lo sorprendente es que desaparece esta entidad en cuestión. Empieza a caer, ya estaba la noche, ya había caído, era oscuro. Y lo extraño es que empieza a disiparse una neblina a lo lejos. Una neblina, muy sutil, muy sutil. Comienza a crecer, a crecer, a crecer, pero de una manera exponencial. Empezó lento y ahora es rápido. Es muy rápido. Entonces, el personaje extrañado, ¿qué mierda está pasando? Prende un cigarrillo, porque él es bueno para fumar, igual que el que le estaba hablando. Un hábito que se me pegó más que nada en la universidad cuando entré al regimiento, haciendo servicio militar. Compañía Mortero, Regimiento Maipo. Y, y se da cuenta que en el cielo la luna empieza a perder su brillo, como que ya no alumbra tanto. Las estrellas ya no se empiezan a cada vez más a ocultarse. Es raro este dicho, este suceso. Él ya, la neblina ya se había disipado, ya estaba muy, perdón, disipado. Había envuelto mucho este personaje, que básicamente solo podía ver a 1 metro. Así de brígido, como le llama alguno. Sucede que este personaje, en la tanta oscuridad, porque ya la luna había perdido su brillo, o sea, se veía solamente un punto. La Y siente que se escuchan pasos entre medio de las laderas. Pasos. Muy sutiles. Muy,
muy relajado. Solamente no quebraba las ramas, porque si uno se fijaba en el suelo en ese momento, habían ramas, o sea, y cuando uno pisa, se escucha esto, se escucha, uno pasa y va quebrando ramas, porque están presentes por todo lugar. El, y cada vez empieza a escuchar que se acerca, muy sutil. En el momento que se daba esos sonidos raros, esos pasos misteriosos, nuestro personaje no se podía mover, por un hecho de, no de temor, sino que es de extrañeza, de confundimiento. Estaba confundido, porque es raro ver que en la mitad de la nada algo se acerca de manera sutil y más el suceso que estaba pasando a la vez. Pasa que nuestro personaje con lo que puede alumbrar el cigarrillo era tan oscuro que podía iluminar a 1 metro lo, todo lo que la neblina no abarcaba, porque llegó un momento en que no creció más. Y sí, era 1 metro. Uno puede calcularlo porque uno extiende los brazos, puede calcular una cierta medida. El cordón de un zapato mide 2 metros, de una bota. Mi fusil mide 1 metro. Así que uno puede calcularse la distancia con distancias conocidas, como le decimos nosotros. Cada vez más se está acercando esos pasos, cada vez más. Nuestro personaje estaba confundido. ¿Qué mierda estaba pasando? No pasa más de 5 minutos cuando él aprecia al ojo de que no estaba más de 10 metros y empieza a sentir un hedor raro, un hedor que él nunca había conocido. No era desagradable, pero tampoco agradable. Era muy desconocido porque no estaba familiarizado ese hedor con nada que él haya conocido antes. Le recuento, es un viajero, ha conocido muchas cosas a través de sus viajes. El olor era tan fuerte, pero en el sentido de que él no podía oler nada más, ni siquiera el humo de su cigarrillo, que lo estaba fumando en ese momento. No debe haber pasado como un par de minutos, cuando al ojo siente que estos pasos no estaban de 5 metros. Y aquí es donde empieza a venir lo extraño. Él no se podía mover, sus pies estaban paralizados, él temblaba, no podía mover sus manos, su cigarrillo se estaba apagando solo. No podía sentir nada, su corazón latía mucho, porque en ese momento se asustó, estaba muy temeroso, se asustó. Recuento corto, cuando está a no más de 2 metros, porque puede ver la silueta, veía una silueta, pero la silueta es similar al de una persona, porque pero algo que podía ver es que entre las siluetas podía distinguir que tenía un sombrero similar a este y un abrigo largo, nada más. Y no pasaba más de que estaba entre el límite entre la neblina y lo que se podía ver, porque nunca salió de la neblina, y ve que la silueta en cuestión alza su mano izquierda. Nuestro viajero, extrañadísimo, confundido, asustado, él no podía cerrar los ojos. A ese nivel de parálisis que tuvo, no podía pestañear, no podía dejar de verlo. Su cabeza se enfocó directamente hacia él, sus ojos miraban hacia esa entidad en cuestión, misteriosa. Sucede que en el momento cuando alza la mano,
y hace un gesto de que venga. Dijo, ven. Ahí cuando empezó todo lo extraño, porque se le cerraron los ojos. No podía escuchar nada en ese momento. Y siente que empieza a caminar de manera involuntaria. A caminar, a caminar, a caminar. A raíz de esto, para hacerle una parte, una introducción a esta historia, se decía que había un pueblo que eran no más de un puñado de casas y una tienda, con una plaza entre medio. Y lo que estaba entre medio de las montañas. Y lo que conectaba a la carretera era un pequeño y estrecho camino de tierra, largo, largo. Es, y la, para que se hagan una idea, era como un bosque donde estaba él. Entre la montaña era un bosque. Para que se hagan la idea. Lo místico que tiene esto es que ese camino no se puede encontrar. Solamente se puede encontrar cuando alguien te lo enseña. No, aparentemente está a la vista, pero solamente alguien que te enseña el camino puedes entrar. Y lo que el viajero pretendía que escuchar esta historia es que quería buscar ese camino, quería conocer ese pueblito tan misterioso. Como le digo, se decía que era un puñado de casas, una tienda que abastecía y una plaza. Entonces cuando empezó a caminar, a caminar, a caminar, un paso tras de otro, un paso tras de otro, no podía escuchar nada. Él, él solamente pensaba, ¿qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué hice yo para que me pasara esto? Él pensaba, se decía él mismo. Pasa que a los 30 minutos llega, empieza a escuchar cosas. Él empieza a escuchar los susurros del viento. Esa brisa que pasa a través por la oreja y uno escucha el viento. Y ve que hay algo además de ese sonido. Algo que trae esa brisa. En el momento que, y él no sabía, hasta el momento en que mientras más caminaba, empezaba a escuchar más claro lo que lo que empezó a entender lo que se escuchaba. Lo que se escuchaba eran susurros, de, en distintos idiomas. Idiomas que él conoce, idiomas que no conoce, que alguna vez ha escuchado. Idiomas que yo creo que nunca va a escuchar en su vida. De distintos sexos, hombres, mujeres y edades. Niños, bebés, mujeres, ancianos. Hasta el momento cuando empieza a ponerse más espeluznante esta historia, cuando empieza a escuchar gritos, gritos. Gritos pero sutiles, muy, muy despacios, pero a la vez se van incrementando, hasta llegar a un punto que ya era desesperante porque nadie quiere escuchar un montón de gritos. Entonces llegó un momento en que todo se cayó y él perdió su noción de espacio-tiempo y no sintió nada más, se desmayó, según lo que se podría describir. Ya había pasado un buen rato, 1 hora, 2 horas, hasta que el punto que él empezó a sentir de nuevo que se movía. Ya escuchaba solamente la brisa, no escuchaba nada más. Y de repente él paró de caminar, con sus ojos cerrados todavía. Dejó de caminar, paró. Pudo sentir sus piernas que empezaron a adormecerse, sus brazos, podía moverlos de a poco, siempre gradualmente, siempre de manera exponencial, de a poquito, y rápidamente se iba teniendo total control de su cuerpo.
hasta el punto de que ella podía moverse libremente. Y en ese momento pudo abrir sus ojos. Era oscuro, pero ya no estaba la neblina. Estaba la luna como estaba, las estrellas se veían, todas las constelaciones que se podían ver en el terreno. Podía ver la Cruz del Sur. Pueden deducir que esta es una historia que pasó en Sudamérica. Y lo que le sorprendió a él es que cuando empezó a reconocer lo que estaba a su alrededor, entre lo que la poca luz de la luna reflejaba en la tierra, y vio que estaba en un camino, un estrecho camino de tierra, entre árboles. El asunto es que los árboles estaban muertos, completamente secos, unos cuantos arbustos de aquí y por allá, todos secos, como si el paso del tiempo hubiera golpeado muy duro. El personaje quedó, qué mierda. Y entre desesperarse, entre devolverse el camino, pensó, voy a seguir por el camino. Porque él se puso a pensar y no sabía dónde estaba. Y devolverse por un camino que no conoce es, digamos, puede ser peligroso. Él era bueno en lo que es orientación, por medios naturales, por brújula. Y como todo viajero tiene su mochila, él tiene una pequeña brújula. Cosa que él la saca para ver, orientarse. Y ve que la brújula estaba pegada, indicaba al noreste, al azar. Cosa que era extraña porque siempre había funcionado esa brújula. Él la vio, la, la, la abrió, intentó ver, no tenía metales, él sabe ver la brújula, sacó el reloj que tenía, que, que curiosamente se había parado a las 3 de la mañana, había parado, 3 y algo, 3 un cuarto, 3:20, 3:05, estaba parado completamente, se había detenido, ya no hacía clic, clic, clic que siempre hace. El asunto es que a lo lejos divisa que entre las montañas ve que la luz de la luna le muestra algo, unas pequeñas edificaciones a lo lejos, unas casas muy antiguas, de arquitectura antigua y de materiales antiguos de la zona. Mejor que nada, nuestro personaje dijo, mejor voy para allá a pedir ayuda y a preguntar dónde mierda estoy. Y comenzó a caminar, mirar hacia alrededores, árboles muertos, no había indicios no había señales de vida, ni pájaros, ni grillos, nada, 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 nada. Extrañado y bien confundido, empieza a caminar y caminar y caminar. Le quedan unos pocos cigarros, por lo cual no quiso fumar. Mi estado actual. Y y al empezar a asomarse como digamos, a la entrada a ese aparente pueblo, veo que, claro, eran un puñado de casas que se veían a lo lejos, al fondo, porque era como una calle que estaban los puñados de casas alrededor. Veo que había una plaza, lo que aparentemente podría ser una plaza porque había un árbol y era verde, estaba vivo, estaba seco, entre lo que pudo divisar, porque digo, él tenía buen ojo. Si era un explorador muy bien entrenado, que le gustaba dedicarse a eso, vivía libre de todo. Este aventurero se, a ver, se aventura a ese pueblo y empieza a ver que las casas, como les digo, eran antiguas, pero que sean antiguas no significa que sean pobres, porque eran casas que, para lo que él pensó, para su tiempo, eran buenas casas. Las recas estaban oxidadas completamente, eran altas, las casas
y los jardines, toda la, todo lo que podía observar eran como un estilo gótico, digamos, estaban muy adornadas, algunas tenían unas pequeñas gárgolas, y comencé a llamar, aló, aló, alguien aquí, estoy perdido, con su voz asustadísima, y puede que no hay nadie, no hay señales de vida. Los vidrios no estaban rotos, no estaban rotos, no habían grafitis, no había basura, nada, 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 ni carros, no habían autos, no habían vehículos, buses, bicicletas, no había nada, nada, nada. Era incluso, porque habían, entre todas las casas que habían, él se encarama en una reja a observar por si salía algún perro, porque hasta la señal de un perro ladrando, echando al invasor, es una buena señal porque algo vive. Nada, nada, nada. Solamente los escuchaba el viento que soplaba entre medio de las pobres ramas secas que había, que ya no habían flores. Y nuestro personaje se dio cuenta en ese momento que se encontraba en ese pueblo olvidado, ese que él quiso buscar de casualidad, porque cuando empezó el viaje escuchó sobre ello porque era como casi un mito. Eh, Podría encontrarlo, a lo mejor podría conseguirme una cámara en ese pueblo y tomar unas fotos y poderla llevármelas de recuerdo, porque siempre me gusta juntar recuerdos. Provisiones no tenía, se le habían acabado, solamente tenía un poquito de agua, pero ya él no tenía sed ni hambre, en sus sentimientos que está en ese momento no cabía la necesidad para ello. Resulta que este personaje empieza a caminar hacia esa plaza porque a lo lejos veía que era verde, entre lo que la oscuridad le podía decir, porque le digo, estaba muy despejado y la luna estaba brillando como nunca, pero aún así algo podía ver. Permiso. La... Él empezó a caminar y vio que había una camioneta que estaba atravesada en el camino, atravesada. No cortaba el camino hacia la supuesta plaza. Pero vio entre medio de los escombros, porque estaba destruido y estaba atravesado, como si se hubiera volcado o chocado. Vio entre medio, no había restos de un accidentado, de que alguien no estuviera ahí. Nada. Y las llaves, nada. No las vio. Y tampoco se esforzó en buscarla porque sabía que no iba a encontrar nada. Nuestro personaje vio que entre medio de los escombros, que en la plaza había algo que lo iluminaba. Algo muy sutil, como un fósforo o digamos, no sé, le voy a dar un ejemplo en vivo. Que a lo lejos, entre la oscuridad, veía esto. Cosa que era, tengo que ir allá a ver qué es. Alguien debe haber ahí. Pero no podía porque estaba lleno de escombros, no podía pasar. Y vio que a su costado derecho había una pequeña puerta entreabierta. Y vio que no era una casa, vio que era una tienda. Este personaje en cuestión se aventuró a la tienda, aparentemente dedujo que era la puerta trasera, y pensaba que al entrar podía encontrar a alguien. Sí, ese era el asunto en cuestión, encontrar a alguien, o algo que le diga dónde mierda está, o algo como volver. Ya ese fue su sentimiento, él quería volver, ya no quería estar más ahí. Cosa que como uno pensaría, mejor me devuelvo por el mismo camino, pero ese camino puede que lo lleve a una parte que lo
un camino sin salida, entre medio de las montañas donde no puede salir. No es Superman, no vuela. Entonces entra a la tienda y ve que hay un montón de cajas de madera, donde yo creo que guardaban alacén, guardaban provisiones, abarrotes, que estaban todas vacías, a excepción de una, porque una tenía una lata en conserva. La toma, la examina y ve que no tiene ninguna etiqueta, fecha de vencimiento, fecha de elaboración, nada. Y al tomarla es muy liviana, porque no está vacía. Algo suena, algo metálico, como que hay algo adentro de la lata. Y nuestro aventurero la guarda en la mochila porque no tiene nada para abrirla. Podría ser cualquier cosa. Y como les digo, estaba totalmente sellada. Y eran de estas latas antiguas, esas que con una piedra no lo vas a abrir. Tampoco con su cuchillo. Su cuchillo no lo podía abrir. Él creyó que iba a romper su cuchillo. Una pequeña navaja de 3 dedos. Para en caso de emergencia. Cortar cuerdas. Luego, o ramita. Algo así. Pasó que nuestro personaje entra y había un baño a su mano izquierda cuando iba avanzando entre medio pasillos. Era grande la edificación. El baño estaba completamente vacío. No había papel higiénico, tampoco había basurero. Ariel estaba esperando que, por último, un excremento podría decir que algo vivía acá. Nada. No había agua. No había luz. Y empezó a aventurarse y vio que al fondo del pasillo había una puerta. Este personaje la abre. eh, la bisagra estaba totalmente oxidada porque chillaba mucho. Y vio que entró a la tienda en sí, vacía completamente. La caja registradora estaba vacía, estaba abierta, pero sin ningún indicio de que alguien lo haya robado. Él pensó que a lo mejor el dueño de la tienda quiso arrancarse y se subió a la camioneta y chocó. Pero no estaba tan convencido de ello. Estaba totalmente vacío, todo vacío. Entonces ve una puerta grande donde que había estas típicas puertas de tienda antiguas. Una puerta grande que se abren par en par y que tienen siempre un vidrio donde se puede ver entre medio. Tenía un pequeño cartel que decía abierto hacia afuera. Y ve que entre medio del vidrio, que estaba lleno de polvo, lo limpia un poco, y ve que al otro lado estaba la plaza. Abre la puerta y se dirige corriendo hacia la plaza. La... Lo increíble es que el pasto era verde, pero no del todo. Era una pequeña plaza chiquitita. En una esquina tenía unos juegos de niños, columpios, refalines, completamente olvidados. Y ve que en el centro hay un cuadrado donde hay una banca. Y él ve que en esa banca hay una vela, pequeñita. O sea, no tan pequeña, es la larga, naranja, anaranjado, que estaba prendida. Pero pero la vela no estaba completamente derretida, como si estuviera llena de cerillas, de el semen de la cera, como si alguien la hubiera prendido recién. Y a su costado ve que hay una pequeña nota.
una nota que era un papel de periódico, que no es solamente papel, porque no había nada escrito, que algo que le dijera o podría o alguna pista de dónde podría estar o de dónde el periódico. Y ve que está escrito con un lápiz grafito, una que lo siguiente, dice traducción, y entre comillas dice: no lo sientas, no lo mires, no lo escuches y no corras. Extrañar, están agarrando más huevos. La banca, todo esto era relativamente nueva en comparación con el resto del ambiente. Y cuando él empezó a leer, notó que los alrededores de la plaza, menos el cuadrado donde estaba, se habían secado. Cosa extraña. Estaba todo el pasto muerto. Menos el pasto donde estaba él pisando, porque era verde. Pero es como si estuviera recién regado, si era muy nuevo. Y este personaje da la vuelta a la hoja y ve que hay escrito en rojo. Un rojo bien oscuro, como un rojo con negro. Está escrito algo que él no pudo deducir, porque era porque él creyó que eran garabatos, porque no era una letra, no era letra conocida por él, no sé, letra árabe, letra anglosajona, cartesiana, no sé, por letra del idioma bielorruso, ni kanjis. Este personaje le gustaba era anime y le gustaba todo lo que era la cultura asiática. No, nada que él pudo reconocer. Ajo pensó que la traducción era traducido a eso. Y él se sienta, sigue viendo la nota, prende un cigarrillo, confundido de que qué mierda estaba pasando, o sea, esto ya no tiene lógica, no tiene lógica. Entonces cuando ve que empieza de nuevo el susurro del viento a callarse, empezó cada vez la luna a perder su brillo de nuevo, ya no se veían las estrellas, lo mismo, empezó a sentir lo mismo, la neblina se disipaba a tal punto de que solo podía ver lo que iluminaba la vela, que donde terminaba de iluminar la vela, donde terminaba la neblina, muy espesa, muy espesa. Y notó que él se podía mover, pero él solamente se sintió que podía moverse en el ramo donde estaba la luz, porque lo único que les daba cierta seguridad. Entonces comenzó de nuevo, pasos a lo lejos, pasos de algo dirigiéndose hacia él, pasos a 20 metros, y cuando estuvo como a 10 metros de nuevo sintió ese mismo hedor, un hedor extraño, nunca antes conocido. Entonces cuando nuestro personaje, entre ya al borde de la locura, entonces él se sienta en la banca, con un cigarro en su mano derecha, con un papel en su mano izquierda, y a su costado izquierdo estaba la vela. Estaba esperando a ese personaje en cuestión, porque ¿a dónde más te iba a llevar? Si estabas en el lugar misterioso que nadie conoce. Entonces ahí es cuando nuestro personaje ve la silueta nuevamente y le tiende la mano, pero no le dice ven, solamente la tiende. A diferencia que esta mano se asoma, sale de la neblina y ve que es la mano de una persona que está cubierta con un guante.
que se puede ver un poco de su abrigo y que no se veía nada, y que solamente eso, estaba cubierto de ropa. No puede decir si era una persona negra, blanca, si era mujer o hombre. Solamente puedo ver un guante con un poco de su abrigo, un abrigo café. Parecía una tela no rara, a ver, digamos, como esos abrigos que en su tiempo fueron de moda, en un tiempo antaño, digamos. Pasó que nuestro personaje se para de su asiento y le dice quién eres. Él a la vez pensaba lo que decía la nota. Le preguntó quién eres, por qué me trajiste aquí. Entonces fue cuando nuestro personaje, o sea, la entidad en cuestión, esconde la mano y asoma solamente el torso. Solamente se puede el sombrero y no se le veía la cara. Solamente se veía la silueta, la cara, pero no se podía reconocer ojos, nada. Estaba completamente escondida en la neblina. Entonces fue cuando sin, pudo sentir que había una presencia, porque antes no la había sentido. Solo la sintió y observó a la figura. Ya no iba a seguir el recordatorio de que estaba en la nota. Nuestro personaje sigue preguntando quién eres, pero calmado, no asustado ni puteándolo así como quién chucherí, no nada. Entonces cuando fue el momento cuando la entidad desconocida le empezó a decir algo, pero él no pudo entender qué le dijo porque era un lenguaje que nunca había escuchado en su vida, que algo que no se asemejaba a nada de lo que podría decir en la Tierra, porque no era muy raro lo que está diciendo. Era entre murmullos, susurros, ruidos, muy raro. Fue cuando con extrañeza él quiso acercársele para sacarse la curiosidad. Como les digo, estaba en el borde de la locura. Estaba estaba en el borde de la locura. Entonces cuando nuestro personaje pudo ver la cara, porque la cara se la asomó, se volvió completamente loco. En- Describirlo es morboso. Era Su cara era como un vórtice, pero como si tuviera hecho por entrañas la cara. Porque como les digo, estaba totalmente cubierto, sellado, bien vestido, se dio cuenta. Estaba muy bien vestido, pero tenía la cara como si fuera un vórtice hecho de extrañas que se movían siempre hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, con un color anaranjado con negro y tonalidades de verde, muy raro. Los ojos no tenía, podía deducir que tenía unos agujeros que se movían constantemente mientras las extrañas se movían hacia adentro y hacia afuera. Como le digo, era como un vórtice, con miles de ojos diminutos que salían y se escondían a la vez. No tenía boca, no tenía nariz, no tenía orejas, era algo macabro, porque no había nada que se le pareciera. Puedes pensar en mitología, eh, creencias, no era ni demonio, no era nada parecido a un diablo, a Mefistófeles, a un Shinigami, nada.
Entonces nuestro personaje cuando entró en su locura, comenzó a llorar, triste, muy triste, se notaba su tristeza. Fue en el punto cuando nuestro personaje avanzó hacia esta entidad macabra y le dijo: llévame de vuelta donde estaba, no quiero estar más acá, no quiero estar más acá. La deidad en cuestión alargó sus manos cubiertas con guantes. Hay que decir que era alto, 1,90 m. Sí. Y entre la agonía que estaba de esta pose nuestro viajero, la entidad toma en brazos como si fuera la novia. Y eso fue lo último que se supo. Lo último que se supo de él, en su alrededor. Pero se fue con un recuerdo. Que él empezó a escuchar cosas mientras lo tomó en brazos. De cosas que habían pasado en la historia. Discursos sobre... puedo sentir incluso la voz de entre todos los susurros, murmullos, susurros, la voz de Hitler cuando estaba dando un discurso, no me acuerdo cuál, la voz de su madre cuando la vio la última vez, y escuché gritos, personas hablando. Fue algo macabro. Incluso él pudo deducir en esos cortos momentos que había no personas, cosas hablando en un lenguaje que él no pudo reconocer, que automáticamente uno pensaría que son extraterrestres. O sea, viendo esa figura en cuestión, esa es su deducción. Y no se supo más. No se supo más. Pasó un tiempo donde un viajero pasaba por esa misma carretera y vio que en la piedra donde nuestro viajero ya abducido, podríamos decir, porque desapareció del mapa. Nadie recordaba nada sobre él. Todas las personas que lo conocieron se convirtió como si nunca hubiera existido. Y vio que estaba un reloj y una pequeña brújula. La brújula estaba apuntando como debería ser y el reloj estaba avanzando normal. El personaje en cuestión que estamos hablando, esa deidad, es Simalog. Puedo decir que viajar solo no es recomendable, es peligroso. Y no porque te puedan pasar cosas mundanas como alguien que te asalta o que te atropellen, sino que te pueden pasar cosas de que nunca antes has oído o no te imaginas lo que te puede pasar. Porque, insisto, pueden pasar cosas que ni siquiera la imaginación de un niño pueda crear. Buenas noches.